El instante de la creación es una escultura de gran formato realizada en mármol negro de la Sierra de Orizaba, Veracruz. Esta pieza fue creada por el pintor, arquitecto y escultor Fernando Pérez Nieto en 1996. La escultura tiene una altura que supera los 2,5 metros y pesa alrededor de 7 toneladas. A pesar de estas enormes dimensiones, la pieza expresa una increíble sensación de ligereza, lograda por las suaves curvas que dan forma a estas conmovedoras imágenes. En ella podemos apreciar a un Quijote que brota del pecho de Miguel de Cervantes, dos cuerpos que en simbiosis surgen de un arremolinado conjunto de telas y pliegues que en suave caída abrazan a estas robustas figuras. Los torsos, brazos y cabezas de estos personajes forman entre ambos un enorme corazón. Del lado izquierdo, la cabeza de Don Quijote se recarga sobre el hombro de su creador, mientras que éste se inclina hacia el lado derecho y con su brazo cubre tiernamente a su creación, sosteniendo a la vez la obra escrita. Don Quijote porta del mismo lado la bacilla de azófar, reforzando así la identidad de cada uno de los protagonistas de este instante creacionista. Fernando Pérez Nieto nació en la Ciudad de México en 1938. Estudió arquitectura en la UNAM, pintura en el taller del maestro Edgardo Gotland, grabado en la Villa Schifanoia, Florencia, y dibujo en el Gabinetto di Disegno degli Uffizi, también en Florencia. Gozó de un amplio reconocimiento tanto nacional como internacional, siendo acreedor de 10 importantes premios. Presentó alrededor de 90 exposiciones individuales a lo largo de su vida y realizó un gran número de carpetas de temática diversa con su obra gráfica, además de 30 libros publicados en torno a sus creaciones. El artista falleció el 26 de septiembre del 2001, pero su obra perdura entre nosotros. Puedes apreciar esta magnífica escultura en el patio del Museo Iconográfico del Quijote. Por suerte, no solo existe la pieza, sino el relato de su creación que el mismo escultor escribió y que a continuación les compartimos. La relación del maestro Fernando Pérez Nieto con el Quijote comenzó 20 años antes de la creación de esta magnífica pieza, cuando decidió hacer su primer viaje de larga duración a la ciudad de Florencia, a donde se llevó como única lectura el libro del ingenioso Hidalgo. Esto le dio la ocasión de convivir con calma con el personaje, leer capítulo por capítulo y extraer pensamientos que pudieran enriquecer su vida. Hacia 1995, Fernando tuvo su primer encuentro con don Eulalio Ferrer Rodríguez, gracias a una amiga en común. Esa tarde, Fernando y Eulalio pasaron largas horas en el jardín del artista, el cual se encontraba lleno de esculturas de su autoría, y tras acariciar largas horas con la mirada, don Eulalio se detuvo y le pidió un Quijote grande de mármol negro, dejando al escultor la libertad de interpretación y el tiempo necesario para su realización. El proceso de concepción de la obra fue muy accidentado. Boceto tras boceto, el artista veía en sus dibujos a los de Doré, pero no encontraba ese Quijote propio. Entre momentos de depresión y la necesidad de partir de nuevo a Florencia, lo llevaron a viajar de nuevo con el Quijote bajo el brazo. Tras medio año de lectura e imaginar plásticamente cada uno de los paisajes, Fernando no cesaba de encontrar un personaje en su mente que no era el suyo. Cansado, se decide a comenzar una serie de paisajes en Thun, Suiza, para alejar su mente del Quijote. Justo cuando terminaba con la primera placa, el libro que cargaba consigo, Obras completas de Cervantes, cayó por accidente ante sus pies. La brisa voló las páginas del libro, hasta dejarlas abiertas en el prólogo de las novelas ejemplares. Fernando se sentó al pie del enorme nogal a la orilla del lago donde acababa de dibujar unos minutos antes, y comenzó a descubrir el retrato hablado que Cervantes hace sobre sí mismo. Este que veis aquí, de rostro aguileño, de cabello castaño, frente lisa y desembarazada, de alegres ojos y de nariz corva, aunque bien proporcionada, las barbas de plata, que no a 20 años que fueron de oro, los bigotes grandes, la boca pequeña, los dientes menudos, ni crecidos porque no tiene sino 6, y estos mal acondicionados y peor puestos, porque no tienen correspondencia los unos con los otros. El cuerpo entre dos extremos, ni grande ni pequeño, algo cargado de espaldas y no muy ligero de pies,
Llámese Miguel de Cervantes Saavedra. Fue soldado muchos años y 5 y medio cautivo, donde aprendió a tener paciencia de las adversidades. Perdió en la batalla naval de Lepanto la mano izquierda de un arcabuzazo, herida que, aunque parece fea, él la tiene por hermosa, por haberla cobrado en la más memorable y alta ocasión que vieron los pasados siglos ni esperan ver los venideros. Fernando, en ese momento, sintió la necesidad de hacer un retrato de Cervantes, y tras el primero salieron cientos más. Por fin había encontrado su propio Cervantes. Tras apasionarse por unos días con la biografía de Cervantes, Fernando decidió hacer un boceto de escultura. Se dirigió a Carrara y compró un pequeño trozo de mármol. Llegó a la cantera más alta, de donde se extrae el mármol más puro, y con la ayuda de los canteros, obtuvo el trozo más blanco de material que jamás había visto. De regreso en su estudio, comenzó a devastar la piedra con su compresora. Sin ver sus bocetos previos, fue descubriendo la figura descrita por el propio Cervantes. Fue avanzando rápido, como si se tratara de un dictado ajeno, cuando de repente, como por arte de magia y sin que se lo propusiera, de su pecho fue brotando la figura del Quijote. No tuvo otro remedio más que seguir adelante y llamarla el instante de la creación. Ya de regreso en México, Fernando se internó en la Sierra de Orizaba, en Veracruz, como Don Quijote en la Sierra Morena. Los canteros se encontraban incrédulos cuando Fernando les pidió un bloque de 14 toneladas. Lo usual para México es dinamitar la cantera para laminar el producto y venderlo para pisos y recubrimientos. Así que con los trabajadores, Fernando subió a la parte más alta de la cantera en busca de un trozo que no se encontrara dañado por la dinamita. Y 3 o 4 días después encontraron una veta limpia de donde saldría un buen trozo. Se empezó a extraer del cerro y se necesitaron 20 personas para deslizarlo con cuerdas hasta donde se pudiera subir a un gran camión. Empezaron a levantarlo con gatos hidráulicos y justo cuando se recargó sobre la plataforma del transporte, se rompió por una falla que tenía oculta en el centro del material. Esta misma operación la hicieron 3 veces hasta que se pudo montar el gran bloque en el camión y llevarlo a la Ciudad de México. Y ahí, con la ayuda de 10 personas, se deslizó la carga hacia un terraplén. Con cuerdas y la misma fuerza humana, lo colocaron en posición vertical para empezar a trazar los puntos y amplificar el boceto que había traído Fernando de Florencia. 6 meses de trabajo continuo le llevaron a terminar la figura, mientras veía emocionado cómo ya en grande volvían a ser Don Quijote del pecho de Cervantes, al mismo tiempo que por su mente cruzaban las aventuras del caballero andante. Dedicó un mes más en pulirlo y después lo transportó a Guanajuato. La pieza había perdido la mitad del peso del bloque original y contrató para el movimiento a una firma especializada, que con gran grúa levantó la escultura como una pluma, mientras que Fernando sufría como si el que levantasen fuese su hijo. En todo momento viajó Fernando con sus figuras, abrazado a ellas para que con la velocidad no se fuera a desprender el Quijote totalmente del pecho de Cervantes y volara por cuenta propia. Entraron en la ciudad en la madrugada, parecía un pueblo fantasma, como el momento aquel en que Don Quijote y Sancho entraron en el Toboso para visitar a Dulcinea. El camión apenas cabía en las estrechas calles. Se estacionaron en la puerta del museo, se afianzó el vehículo, se colocaron unos tablones y con ayuda de 10 personas se fue deslizando hasta tenerlo acostado al pie de la puerta sobre grandes vigas de madera con tubos metálicos debajo de ella para que pudiera rodar. Y así, de la misma manera en que se solía acarrear en la época del Quijote, se fue empujando hasta el patio central. Ahí se fue levantando hasta que llegó a su posición vertical, cuidando que con la fuerza con que se enderezaba no fuera a pasarse y cayera hacia el lado contrario. Se le pusieron de nuevo los rodillos por debajo de la base y se empujó con cuidado hasta el lugar donde ya estaba colocada su base de piedra. Ahí se fue levantando con 2 gatos hidráulicos como los de un automóvil y se corrió sobre su base. Al fin, después de tanta batalla, había llegado a su lugar. Hasta ese momento, Fernando volvió a respirar. Un año de trabajo y preocupación quedaron atrás. Sintió como si se le quitara el gran peso de la escultura de encima.